Bienvenidos, arranca Súter con Vos, el programa de los trabajadores y trabajadoras de edificios. Te estamos acompañando en este domingo, 12 del mediodía, allí la familia reunida, todos para disfrutar de este programa en la que seguramente te estaremos llevando todas las alternativas de este sindicato que crece día a día, con, por supuesto, diferentes temas. Vamos a estar hablando de la salud, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de cultura y te vamos a seguir de cerca cada una de las noticias de actualidad que, por supuesto, a vos y a tu familia también les interesa. Por cierto, a propósito de todos estos temas, tenemos muchos anticipos, un programa cargado de novedades y claro, queremos ya compartirlo con vos. Adelante con estos anticipos. Nos visita Pedro Zamorano, secretario de Formación Profesional, para compartir las últimas novedades del Centro Freire. Dialogamos con Luis Alberto Ruiz, un encargado de edificios que nos atenderá desde su lugar de trabajo en Flores. Te informamos cómo las impresoras 3D se utilizan en estos momentos en la lucha contra el COVID. Ivana Sosnik, integrante de la maternidad del Súter, cuenta cómo se utilizan recursos lúdicos en torno a la lectura de los más pequeños. Te presentamos el ESI, Plan Nacional de Educación Sexual Integral, junto a Gabriela Gueve. Pedro Lafuente, profesor de plomería en el CIBET, presenta este curso en formato online. Entrevistamos al secretario general de Bahía Blanca, Walter González, acerca de las novedades de esa localidad. Además, otra propuesta de Editorial Octubre, Amor a la Argentina, un libro de María Seoane. Cómo cambiaron las costumbres, sobre todo en el mundo de la educación. Durante todos estos meses te estuvimos contando a través de esta pantalla cómo la educación, la formación profesional se daba a través de la manera virtual. Bueno, algunas actividades han comenzado a regresar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y precisamente todo esto tiene que ver con la capacitación. Por eso se lo vamos a estar consultando a Pedro Zamorano, que nos acompaña aquí para brindarnos detalles. Pedro, porque están viniendo de a poco algún tipo de actividades, sobre todo relacionadas con el mundo de la capacitación, de la formación profesional, de manera presencial. Es así, como vos estás diciendo, Diego, nosotros tuvimos 113 cursos virtuales desde que comenzamos el primer cuatrimestre, seguimos el segundo nivel en el segundo cuatrimestre y a partir de este 2 de noviembre nos permitieron terminar los cursos superiores con terminalidad, ¿no es cierto? Sí. En esto estarían los trayectos de electricidad, de gas, de gastronomía, que sería en este caso repostería, y también el trayecto de maquillaje artístico. ¿Cómo es el protocolo que se sigue en las aulas? Mira, el protocolo nosotros nos mandó Gobierno de la Ciudad, es el mismo protocolo que se está usando en Nación. Bien. Tenemos, cuando ingresan los alumnos, lo que hacemos es tomarle la temperatura, hay una persona que toma la temperatura, el alcohol en gel, el alcohol al 70, y después tenemos señalizado todo lo que es digamos, el piso y las paredes. Bien. Con las señalizaciones del COVID-19. ¿no? Para respetar la debida distancia social, Y después, obviamente que todos con barbijo, ¿no? Por supuesto, tienen que estar todos con barbijo como corresponde, y el profesor también, y todos también han vuelto los administrativos del centro, porque bueno, en cualquier momento también se está trabajando para la próxima inscripción. Pedro, ¿hay diferentes modalidades, digo, en cuanto a la cantidad de alumnos que hoy se permite en una clase? Es decir, ¿ha bajado la cantidad de alumnos permitidos? Sí, según las aulas, nosotros en el espacio que tenemos, como son aulas grandes, pero más de 10 alumnos no podemos incluir porque es un promedio de 2 metros cuadrados por persona, ¿no? Sí. Entonces se hace esa burbuja de alumnos con profesores para que si hay alguien que tiene un problema, bueno, en ese momento ese aula queda desconectado, digamos, de la escuela hasta que, bueno, puedan volver después de los 14 días, ¿no es cierto? Bien, hay que contarle a la gente que todo esto que estamos, por ejemplo, hablando aquí entre nosotros, llega ahora de esta manera, pero hubo durante todos estos meses presencia de manera virtual, es decir, los cursos no se cortaron, los trabajadores y trabajadoras de edificios, el público en general también se siguió capacitando. De ninguna manera, claro. Sí, así como hicieron el primer cuatrimestre, Bien. hay muchos que no han podido terminar por un tema de conectividad, ¿no? Que todos sabemos que eso
en algunos lugares ha existido. Pero después los profesores nosotros tenemos un horario de 9 a 23 horas, es el horario del colegio, y los profesores en sus respectivos días y horarios han hecho los cursos que eran presenciales, lo pasaron a la virtualidad normal, digamos. Sí. Nosotros en ese caso trabajamos normalmente. Ha sido además todo un desafío, ¿no? Tanto para los docentes como para las propias autoridades, porque estamos hablando de cursos prácticos, pero que debieron hacerse prácticos de la manera, bueno, más simple posible, ¿no? Porque estamos hablando de video, estamos hablando de internet, estamos hablando de una conexión virtual. Sí, es verdad, aunque ya veníamos preparados un poquito con este tema del CIBET, los profesores estaban trabajando con todo este tema y entonces como que nos resultó un poquito más fácil, pero de cualquier manera no te olvides que estaban cada uno en su casa, estaban todos los profesores con su respectiva computadora, el que tenía algún problema, el SUTER le acercaba la computadora para que los alumnos no puedan estar sin esa clase correspondiente, ¿no? Así que bueno, sí, estuvimos realmente preparados para todo, ¿no? Ha sido todo un desafío muy grande, que por supuesto el SUTER, como siempre, estuvo a la altura de todas las circunstancias. Lo hemos contado aquí en el programa, te hemos mostrado los cursos de manera virtual y ahora con esta posibilidad que vuelvan de a poco los cursos de manera presencial, seguramente preparándonos para un 2021 en el cual, de nuevo, la capacitación, como siempre, será protagonista aquí en el SUTER. No te vayas, enseguida estamos regresando. Dale, hay más SUTER con vos. Nos tomamos unos cuantos minutos para una charla realmente muy interesante. Luis Alberto Ruiz, él es trabajador de edificios y claro, como muchos han dicho durante esta pandemia, donde esta etapa de aislamiento social obligatorio, los trabajadores de edificios realmente se han transformado en una pieza fundamental, ¿no? No solamente por todo lo de solidaridad que tuvieron que ponerle a su trabajo, sino porque además son considerados trabajadores esenciales. Y bueno, nosotros nos tomamos el tiempo para ir hablando con cada uno de ellos, muchos de ellos en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, otros, ¿por qué no?, en el conurbano. Y ahora la charla se la voy a extender y el saludo a Luis Alberto Ruiz. Él es trabajador de edificios. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido aquí a SUTER con vos. Hola, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por el contacto. Bien, aquí estamos y vos sabés que queríamos escuchar, bueno, la palabra de todos ustedes, porque realmente durante estos meses la tarea, el trabajo se ha hecho más que evidente, ¿no? Tal vez en muchos de los casos asistiendo a gente para ir a hacer una compra. ¿Cómo han sido estos meses en tu trabajo diario? Sí, la verdad que fueron bastantes. Estamos trabajando mucho ayudando a la gente, eso es verdad. Ayudamos haciendo las compras, comandados más cotidianos, más con la gente mayor. Tratamos de mantener todo lo que es la limpieza, principalmente de todos los ascensores y de todos los transportes, ¿no? Porque tratamos de ser prevenidos. También hemos colocado alcohol en gel, en las entradas de los halls, de los edificios, de los conductores. Así que bueno, tratamos de prevenir siempre. También si algún propietario, por ejemplo, baja sin barbijo, que se olvida que es normal, le decimos que vuelva y que se ponga para prevenir. Para prevenir, eso es lo importante. Contémosle a la gente un poco de tu historia, ¿no? Ahí en ese edificio. Estás en el barrio de Flores, ¿en qué calle? Estoy en la calle René Lindarte, 178. Sí. Estoy en el centro, digamos 2 cuadras. A unas cuadras de la avenida Rivadavia, para la que la gente se... A 2 cuadras. A 2 cuadras. Sí. Bueno, ¿y desempeñás tu tarea ahí desde hace cuántos años? Hace 12 años estoy acá. Bien, quiere decir que en realidad el contacto cotidiano con los vecinos prácticamente ya sos como... Bueno, dentro del edificio una especie de persona de consulta siempre, ¿no? Ante un problema. Sí, la verdad que ya tenemos confianza con la gente, la verdad que la gente me brinda su apoyo y bueno, sí, hay una relación bastante fluida con ellos. Sí. Y contame cómo ha sido para vos, ¿tenés hijos, para la familia? Sí, tengo 2 chicos, uno que empezó el primer año y el secundario y otro en 5º grado. Y con este tema de la virtualidad, digamos, cómo los chicos, bueno, se desenvolvieron en las clases, todo obviamente que vía virtual, por computadora, ¿cómo fue todo eso?
Y sí, fue es bastante duro con celulares, por el tema del Zoom, con los chicos para las clases virtuales. Y bueno, por suerte, a mi bien empieza el primer año y el sindicato nos da una computadora. Con la computadora, digamos, me salvó bastante. Claro, porque estamos pensando que para mucha gente a veces el tema de conectarse a internet, para las familias, ha sido realmente complicado, ¿no? No hay muchas computadoras en la casa, si tenés 2 hijos que tienen que conectar tal vez a la misma hora. Bueno, la verdad que esto les vino realmente muy bien. Sí, de verdad, porque se contraponían las clases. Uno empezaba a las 15, el otro 15:30 y por ahí los dos tenían clases a las 16. Así que bueno, por lo menos eso me facilitó bastante, sí. Creo que no te vas a olvidar nunca, ¿no? Todos estos meses trabajando de una manera diferente. Una por los cuidados que vos tenés que tener ahí en el edificio y otra por, digamos, cómo esto ha pegado en la propia gente, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID. Sí, pegó duro, sí, bastante. Acá hay mucha gente mayor. Tratamos de ayudarlos lo que podemos y bueno, cuidándonos, tomando distancia, usando barbijo, alcohol en gel y bueno, hay que cuidarse y prevenir. Bueno, Luis, gracias por el contacto, a seguir con la tarea como siempre. Vos sabés que desde acá todos los trabajadores y trabajadoras de edificios son muy bienvenidos. Este programa que precisamente está dedicado a todos ustedes, que cumplen en estos momentos, la verdad que una tarea esencial, ¿no? Y seguramente seguiremos charlando con muchos de ustedes que están ahí en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, otros tantos en el conurbano, bueno, generando este intercambio tan importante, tan intenso para toda la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios. Gracias, Luis, por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, saludos y bueno, a cuidarse y prevenir. Seguramente. Allí escuchamos, ¿no?, la palabra de un trabajador de edificios que nos daba detalles de cómo fue la actividad en todos estos meses. Cuestiones importantes, ¿no?, que hacen no solamente a cómo se desenvolvieron en el edificio, sino además a los cuidados, a toda la higiene que hay que tener y por supuesto también a todo lo que se desenvuelve en ese edificio en el cual el encargado cumple un rol fundamental. No te vayas, no, hay más noticias. Dale, sigue Suter con vos. Sigue adelante, Suter con vos. Vamos a hablar del ISO, el Instituto Superior Octubre. Y pensá todas las cuestiones que pasan en muchos de los casos por tareas solidarias, sumado un poco a todo aquello que los alumnos aprenden en las aulas. Posamos la mirada sobre la carrera de robótica. Y le voy a preguntar a Giselle Sigante, que ha traído una nota relacionada con este tema, ¿de qué manera se pueden aunar esfuerzos para, sin duda alguna, comenzar a hablar de toda una tarea solidaria allí? Bueno, Diego, las palabras claves son impresoras 3D. Otra palabra clave en esta historia tiene que ver con los makers. ¿Vos sabés lo que son los makers? No. No. Bueno, básicamente Sí. yo les diría que son corona makers. Los makers son aquellos que tienen impresoras 3D Bien. en sus casas, pero las arman ellos mismos. Sí. Van comprando las partes y las van armando y también se conectan a través de grupos de la red social Facebook y se van compartiendo lo que son los patrones, las cosas de uso común, digamos, y así van generando cosas que pueden hacer en sus mismas casas y en este caso todo aportando para la lucha contra el COVID. Porque hablando de eso, en relación a todo lo que están haciendo, ellos lo que hacen es máscaras con este tipo de elementos. Exactamente, no son máscaras, son vinchas Bien. que se ponen con un acetato y eso es lo que muchas veces, viste cuando vas a comprar al chino que ves que tienen los vendedores eso, vas a las farmacias lo mismo, los médicos. Los makers se pusieron de acuerdo, incluso hubo una iniciativa en el Suter, en el Centro de Formación de San Martín. Allí los chicos se pusieron a usar las impresoras 3D que tenían para generar estas vinchas en una iniciativa completamente solidaria. ¿Cómo siempre aflora la solidaridad en estos momentos y cómo es importante también seguir de cerca todas estas iniciativas? ¿Vemos la nota? Dale. Nos acompaña el profesor de la Tecnicatura en Automatización y Robótica del Instituto Superior Octubre, Martín Lucero. Martín, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, todo bien, pasando este momento de educación virtual a distancia.
Muy bien, bueno, yo sé que lo están haciendo a full y que ponen todo el corazón en eso, según me cuentan. Así que vamos a aprovechar este espacio que tenemos para hablar un poco de lo que son las impresoras 3D y me gustaría que terminemos hablando de cuál es la aplicación, ¿no? Porque en este momento son de gran ayuda en la lucha contra el COVID. Pero en principio te pregunto, ¿cómo se relaciona robótica y impresoras 3D? Bueno, en principio podemos hablar de que la impresión en 3D en realidad es un tipo de fabricación digital, ¿sí? Es una nueva herramienta que surge en los últimos años, ya hace unos cuantos, pero es una de las últimas tecnologías, en donde la fabricación digital viene a romper con un paradigma de fabricación tradicional. La impresora 3D, principalmente en robótica, se puede situar en el tipo de fabricación de piezas específicas para lo que es robótica o automatización. Nosotros cuando hablamos de robótica en realidad hablamos de automatización en general, no solamente del brazo robótico, sino de sistemas complejos de control para cualquier tipo de proceso. Muy bien. Las impresoras 3D vienen a aportar su granito de arena para la fabricación más masiva y más personalizada de todo este tipo de cosas. Es interesante tal vez que el tema de las impresoras 3D se haga extensivo no solo a los especialistas, sino también a un montón de personas que son autodidactas, que son los makers, que se están multiplicando cada vez más. Y esto nos lleva a pensar en un cambio de paradigma en el tema de la industrialización y también directamente en una industrialización 4.0. ¿Qué sería eso? Sí, bueno, como bien decís, las impresoras 3D en realidad, todo lo que es fabricación digital, abre un nuevo paradigma de fabricación industrial. Generalmente uno conocía la fabricación industrial como trabajo en serie o trabajo en piezas que salen todas iguales de fábrica, digamos, del tren de fabricación. En cambio, fabricación digital es mucho más personalizado, es básicamente a partir de un archivo digital a poder materializarlo. Impresora 3D además agrega a este tipo de paradigma el hecho de cambiar el tipo de fabricación en lugar de sustraer material como es la fabricación tradicional, ya sea digital o no. Acá estamos adhiriendo material a un espacio vacío, ¿sí? Es deposición de material específico. Entonces, lo que permite esto es que la impresora 3D se mete en muchas industrias, en muchas aplicaciones, no solamente en industria pesada, por así decirlo, sino en espacios maker, como vos bien decías. Además, utilizan otro concepto que es el open source, que es código libre, para que cualquier persona tenga acceso a esa tecnología. Sí, muy interesante. Y respecto a lo que decías de Industria 4.0, en realidad, la Industria 4.0 tiene que ver con la interconectividad entre empresas, entre industrias, no solamente compartir información, sino además aplicar fabricación digital a sus procesos, no solamente su fabricación. Ahí es cuando entra la impresora 3D. Es muy interesante la noción de trabajo colaborativo que tienen los makers y esa cuestión de que la unión hace la fuerza y trabajar en equipo, todo lo que proyecta, ¿no? Todo lo que van avanzando cada uno de los makers y lo que se proyecta después a gran escala. Ahora, la pregunta obligada es, las impresoras 3D, ¿cómo se usan en este momento en la lucha contra el COVID? Bueno, en un principio, cuando empezó todo el tema de la pandemia, bueno, acá por lo menos en Argentina, ahí por el mes de marzo, hubo toda una movida en la comunidad maker, en donde ponían a disposición sus máquinas, sus impresoras, no solamente los makers que tenían una impresora en su casa, también empresas que se dedican a impresoras 3D, a construir impresoras o a vender insumos incluso, ponían a disposición sus máquinas para poder fabricar distintos tipos de dispositivos que eran necesarios en ese momento. Ahora sabemos que ya hay algunos insumos más, lo que es el sistema de salud, pero lo primero que salió, digamos, en fabricación o para poder aportar fueron las máscaras. Se imprimieron muchísimas máscaras, en realidad son los tipo vincha, las primeras que se vieron ahí por el mes de abril y mayo también, eran una vincha que se imprimían en 3D y además se utilizaba con otro tipo de fabricación digital, como por ejemplo corte láser, para poder cortar en forma masiva el acetato para poner las máscaras que utilizan, o hasta hoy en día siguen utilizando muchos empleados de la salud. Totalmente. ¿Y qué más? Eso fue los primeros. Sí. Y lo siguiente fue que habían algunos accesorios o algunos repuestos que se podían imprimir
para poder dar apoyo a respiradores artificiales que no estaban en uso. Eso es un poco más complejo porque lleva toda una forma de certificación a través de un montón de entidades para poder certificar que esa pieza fue impresa y funciona y se da como la certificación del funcionamiento de la funcionalidad de la pieza. Por eso lo primero que salió fueron las máscaras, porque eso no requería que el uso de la máscara sea de un proceso vital para una persona como un respirador. Martín, por último, ¿cómo lo ves de acá en adelante? ¿Cómo va a poder aportar la impresión 3D de acá en adelante? ¿COVID o no COVID? ¿Cómo va a crecer esto? Bueno, en realidad, hablando de impresión 3D particularmente, es una tecnología que viene en auge desde que nació. No tiene tantos años tampoco, debe tener alrededor de 10 años o 12 años de vigencia. Desde las primeras la tecnología es anterior, ¿sí? Tiene más tiempo, pero hace unos 10, 12 años empezó toda esta movida maker por el hecho del vencimiento de las patentes, de las primeras empresas que se dedicaban a impresión 3D, y este concepto de código libre que hizo que muchas personas se lanzaran a fabricar sus propias impresoras, a diseñarlas. Yo creo que esta movida no se va a detener acá, y de hecho hoy en día hay muchos desarrollos que van más allá de lo que es impresión 3D. Hay muchas tecnologías de impresión 3D, la más conocida es la deposición de material fundido, que es plástico. Es decir, el plástico es ABS, PETG, PLA, que son los más conocidos y es el más económico, pero hoy en día hay muchos desarrollos nuevos para poder implementar distintos tipos de tecnología para impresión 3D, ya sea desde imprimir, por ejemplo, cemento para poder moldear incluso casas a diseño, o solamente el material como el bloque de cemento, impresiones en cerámica, impresiones, bueno, las últimas y las más modernas, hay empresas desarrollando impresiones en tejidos, ¿sí? En tejidos orgánicos. Pero eso ya hablamos de otro tipo de tecnología, aunque sigue siendo impresión a 3D. Buenísimo, bueno, muy buena data. Seguramente te vamos a volver a consultar con respecto a estos temas. Te agradecemos un montón y bueno, seguimos. No, por favor. Sin duda alguna, durante todos estos meses, para muchos que seguimos de cerca el tema de la lectura, la educación a través de nuestros hijos, hemos evidenciado que han cambiado las conductas y muchos chicos han dejado de leer. Vos sabés que desde hace ya mucho tiempo el Suter viene generando este hábito de la lectura en los más pequeños, a través de la maternidad del Suter. Allí hay un lugar predispuesto para que todos ellos se acerquen a la lectura. Claro, en estos tiempos que estamos viviendo, evidentemente esto no es posible, pero de manera virtual lo siguen haciendo, juntándose en un Facebook, el que vos podés ingresar, que se llama Club Desde Casa. Allí promueven la lectura para los más pequeños. Mirá qué interesante la propuesta. Nos acompaña Ivana Sosnik, ella forma parte del programa de lectura de la maternidad y trabaja interdisciplinariamente con otras áreas. Ahora nos va a contar cómo y específicamente cómo lo hacen en pandemia, en un momento de mucho desafío donde tal vez sea difícil para los niños acercarles la lectura cuando están a pura pantalla, ¿no? Ivana, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que sí, hacemos una apuesta desde esto que dimos en llamar Club Desde Casa, desde que empezó la cuarentena. Tenemos propuestas de juego, propuestas de arte y de plástica, de adivinanzas, trabalenguas, leemos un montón, mandamos libros grabados y tenemos una dinámica muy interesante que es que vamos eligiendo temas. Por ejemplo, ahora estamos con el tema del correo y de las estampillas y de las cartas, y lo vamos desarrollando a través de las semanas y a través de estas áreas que te contaba. Muy bien, ¿cómo es la respuesta de los chicos, ¿no? Con estas cosas que tal vez no son tan nuevas? Una estampilla no es algo, podríamos decir, vintage. Me da curiosidad cómo responden ellos. Bueno, es que la verdad es que hay mucho entusiasmo porque es algo diferente. Justamente tiene que ver con eso, con el ralentizar los tiempos, salir un poco de las pantallas y contactarnos con algo más corpóreo, como es el correo. También abrir conversaciones con las familias. Nosotros proponemos que busquen en las casas si hay cartas, si hay postales que llegaron alguna vez, que las mamás, los papás, los abuelos
estén acompañando, lean con ellos esas cartas, que abra la conversación sobre la historia familiar, también que escriban cartas imaginarias o a personajes imaginarios. Lo vamos jugando desde distintos lugares, jugar al cartero. Hoy poníamos algo de esto, de la propuesta de ir llevando cartas por toda la casa, ¿no? Y mientras la mamá está cocinando, capaz, o el papá está cocinando, la niña, el niño va y viene con mensajes que lleva, trae, que se arman sus buzones, y bueno, así vamos abriendo universos que puedan generarse adentro de las casas de cada una y cada uno. ¿Por qué ustedes lo piensan de esa manera? ¿Cuál es la importancia de generar estas actividades lúdicas que, como decías recién, traspasan la lectura y que ponen en juego a toda la familia, ¿no? Y nos parece que este es un momento, ¿no?, de reencuentro, que estamos más tiempo adentro y más tiempo con mamá, con papá, con abuelos, y nos queremos dar herramientas para ese reencuentro. Que los tiempos que antes pasaban mucho en la escuela, los chicos en sus talleres, ahora está sucediendo dentro de casa, y nos parece que está bueno tener distintas formas de vincularnos. A través, por supuesto, siempre están las cosas que suceden diariamente, que es comer, que es bañarnos, pero bueno, también está ese espacio lúdico de recreación, de vincularse con un libro, con un juego, y que podamos como adultas y adultos incorporarnos en eso, acompañar, ser testigos y también ser parte de eso. También jugar, ¿no? Nos hace falta jugar como adultos. Te iba a preguntar a quiénes llega, cuál es el alcance de este programa. Bueno, nosotros inicialmente empezamos con las familias del Súter, que también muchas son de las que venían al espacio de Búhos y Lechuzas, que forman parte de este grupo, y se fue ampliando también. La verdad es que hay gente de distintos países del mundo también que eso, ¿no? Porque está abierto a todo público. Exacto, sí. Y hay interés, y hay preguntas, sugerencias, así que estamos contentas en el equipo. Se extraña mucho el espacio de Búhos y Lechuzas, un espacio hermoso desde todos los puntos de vista. La verdad es que se extraña porque es divino como está hecho. ¿Cómo reemplazaron ustedes esa calidez que brinda ese espacio con actividades que asocian a los niños con la lectura? ¿Cómo los integran con los libros hoy? Bueno, esto es algo que trabajamos mucho en el equipo. Siempre que hay alguna grabación de un cuento, ya sea con la voz o también estando presentes de cuerpo en pantalla, nombramos muchas veces el espacio y decimos, bueno, este libro lo tenemos, o muchos chicos o chicas les gustaba y lo leemos ahora, acá de esta manera, ya vamos a volver, nos vamos a reencontrar ahí también. Y tratamos eso, de ir trayendo cosas que, incluso no solo libros, sino propuestas que hemos hecho en el espacio de dibujo, de escritura, las traemos a este grupo de Facebook y las recreamos y volvemos a jugar con eso que jugábamos allá, presencialmente. Muy bien, bueno, excelentes iniciativas. Entonces, no solo para la comunidad del Súter, sino abierto, Club Desde Casa para todo el mundo, con un montón de actividades lúdicas, culturales también, recreativas, para toda la familia. No sé cómo más presentarlo porque es tan completo. ¿Qué más tiene, Ivana? Bueno, tiene esta sección de trabalenguas que es muy divertida, que está a cargo de Judith, una de las promotoras de lectura que cada vez crece más. Tiene sección de adivinanzas y de acertijos para los que les gusta ponerse a pensar y esperamos sus respuestas siempre. Tiene sección estos juegos de plástica, de poesía, y los viernes llegan los cuentos y las historias. Bueno. Y los domingos está la cocina, que es uno de los más pedidos y buscados. Así que hay recetas que llegan compartidas de las familias y compartimos, y recetas que tienen que ver con las temáticas que vamos trabajando. Bueno, hermoso espacio especial para disfrutar con la familia en cuarentena. Entonces, desde el Facebook, el Club Desde Casa, o Club Desde Casa sin el él, ahí está presente para brindarte todos estos materiales didácticos y aparte en forma gratuita, que es algo muy conveniente en estos momentos, ¿no? Llegan a todo el mundo, a todes, todas y todos y todes. Gracias, Ivana, por estar presente. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias.